Un jefe mafioso paralizado contrató a un cuidador torpe y de talla grande, pero lo que pasó después lo mejorará. La orden cortó el silencio antes de que Hannah Mitchell terminara siquiera de disculparse por el vaso de agua que había derramado por accidente sobre la camisa a medida de Adrien Romano. Cada guardia reaccionó al instante. Pero Hannah se quedó exactamente donde estaba, sosteniendo la charola vacía con las manos temblando. «Si me va a despedir porque le tiré agua encima», dijo, obligándose a sostener la mirada helada del hombre en la silla de ruedas, «al menos termine de gritarme primero». Nadie respiraba. Nadie le había respondido así jamás a Adrien Romano. Multimillonario, empresario despiadado, gobernante secreto de uno de los imperios mafiosos más temidos del mundo. Paralizado después de una lesión devastadora en la columna, 6 cuidadoras ya habían fracasado con él. Todos esperaban que la séptima también desapareciera. En cambio, Adrien se rió. ¿Por qué el hombre más frío de la ciudad se reiría de la mujer que acababa de cometer el error más grande de su carrera? La risa duró solo unos segundos. Pero dentro de la propiedad Romano, se sintió como si la historia hubiera cambiado. Cada empleado se quedó mirando, incrédulo. Algunos intercambiaron miradas nerviosas, preguntándose si acaso habían imaginado el sonido por completo. Desde el accidente de Adrien, 6 meses atrás, la mansión se había convertido en un lugar donde las conversaciones se susurraban y los pasos se suavizaban. Su frustración pendía sobre cada pasillo como una nube de tormenta. 6 cuidadoras profesionales habían llegado con currículums impecables y una confianza pulida. Ninguna había durado más de una semana. Hannah había logrado tirarle agua encima en 5 minutos. Según cualquier estándar lógico, su empleo debería haber terminado antes de que se completara el papeleo. Adrien se pasó una manga por la camisa mojada y la miró con los ojos entrecerrados. Su risa se apagó, reemplazada por la expresión familiar que todos temían. «Estás inusualmente tranquila», observó. «Ya me he imaginado que me despiden por lo menos 12 veces desde el desayuno», admitió Hannah. La realidad no puede ser mucho peor. Algunos miembros del equipo de seguridad instintivamente bajaron la vista, escondiendo sonrisas que no se atrevían a mostrar. Adrien lo notó. «Entonces», dijo despacio, «te avergüenzas seguido». «Profesionalmente», suspiró ella. «Personalmente también, si soy completamente honesta». Otra pequeña risa se le escapó a Adrien antes de que pudiera contenerse. Por razones que no podía explicar, la honestidad de ella se sentía extrañamente refrescante. Cada especialista antes que ella había entrado a su casa tratándolo como una tarea imposible. Vigilaban cada palabra, calculaban cada movimiento, temían cometer errores. Hannah ya había cometido varios, y de alguna forma parecía menos interesada en proteger su reputación que en asegurarse de que él estuviera cómodo. Liam Foster llegó momentos después, esperando tener que preparar otra carta de renuncia. En cambio, Adrien simplemente dijo: «Se queda». El médico parpadeó. «¿Está seguro?» No tartamudeé. Liam escondió su sorpresa detrás de un asentimiento profesional, aunque el alivio se asentó en silencio dentro de él. Durante meses había buscado a alguien capaz de llegar al paciente debajo de los muros cuidadosamente construidos de Adrien. Tal vez la perfección técnica nunca había sido lo que Adrien realmente necesitaba. Hannah pasó el resto de la mañana aprendiendo las rutinas de la mansión. Memorizó los horarios de medicamentos, el equipo de rehabilitación, los requerimientos nutricionales y los procedimientos de emergencia. Después caminó directo hacia una puerta entreabierta. El golpe sordo resonó por el corredor. Varias empleadas domésticas jadearon. Hannah se sobó la frente antes de reírse de sí misma. Bueno, al menos la puerta ganó. Incluso Adrien, observando desde el final del pasillo, no pudo evitar que la comisura de su boca se levantara. En los días siguientes, el patrón continuó. Se le cayó una pila de bandas de terapia. Casi se sentó sobre un control remoto. Confundió su café negro con su propia taza descafeinada antes de darse cuenta en el último segundo. Cada percance venía seguido de la misma respuesta: no pánico, no excusas, sino una sonrisa torpe y la determinación de seguir adelante. Lo que más sorprendió a Adrien no fue su torpeza. Fue lo que pasaba después. Ella nunca lo trató como un paciente indefenso. Le hablaba como si la recuperación fuera simplemente otro destino difícil en vez de un sueño imposible. Cuando él se negaba a intentar un ejercicio, ella no lo sermoneaba. Le preguntaba sobre sus ciudades favoritas. Cuando él ignoraba sus comidas,
ella se quedaba en silencio en el cuarto hasta que la curiosidad lo arrastraba a conversar. Cuando el dolor le oscurecía el ánimo, ella lo reconocía sin lástima. La mansión, poco a poco, empezó a notar algo extraordinario. Las puertas ya no se sentían pesadas. Los empleados empezaron a hablar de nuevo en volumen normal. Incluso el equipo de seguridad se descubrió sonriendo después de escuchar los intentos fallidos de Hannah por mantener la cara seria cada vez que cometía otro error inofensivo. La gran propiedad Romano, alguna vez congelada por el silencio, había empezado a escuchar risas de nuevo. La rehabilitación diaria empezó el lunes siguiente. A las 8 en punto de cada mañana, Hannah llevaba a Adrien en su silla hacia el cuarto privado de rehabilitación, con vista a los jardines de la propiedad. El cuarto contenía todo el equipo que el dinero podía comprar, aunque la mayoría había acumulado polvo durante los meses anteriores. Adrien se había negado a casi todos los ejercicios que sus médicos le sugerían, convencido de que la esperanza dolía más que el fracaso. En cuanto Hannah posicionó su silla junto a las barras paralelas, él cruzó los brazos. No lo voy a hacer. Ella miró el horario en su tabla sujetapapeles. Maravilloso. Las cejas de él se levantaron. ¿Maravilloso? Me preocupaba que el plan de hoy se viera demasiado fácil. Él la miró fijamente. ¿Crees que negarme a la terapia es fácil? Creo que discutir conmigo quema menos calorías que hacer ejercicio. Uno de los fisioterapeutas tosió para esconder una risa. Adrien le lanzó una mirada al hombre que de inmediato restauró su postura profesional. Hannah se mantuvo completamente imperturbable. Se acercó a las barras de terapia, se estiró con dramatismo, y anunció. Bien, ya que usted no va a participar, voy a competir contra mí misma. Antes de que nadie pudiera preguntar qué quería decir, intentó demostrar un ejercicio simple de equilibrio. 3 segundos después, el cordón de su zapato se atoró bajo su propio pie. Se tambaleó de lado, giró torpemente, y de alguna forma logró sostenerse abrazando una de las barras acolchadas. El silencio llenó el cuarto. Entonces Hannah levantó un dedo con orgullo. Quería probar el equipo de seguridad. Incluso Adrien sacudió la cabeza. Eres increíble. Gracias. Eso no fue un cumplido. Lo voy a tomar de todas formas. Por primera vez desde el accidente, la rehabilitación no se sintió como otro recordatorio de todo lo que Adrien había perdido. Se sintió ridícula y extrañamente entretenida. En los días siguientes, Hannah abandonó en silencio los discursos motivacionales tradicionales. En cambio, transformó cada sesión de terapia en un juego. Si Adrien completaba 5 repeticiones de brazo, ella intentaba pronunciar los nombres de platillos italianos costosos sin avergonzarse. Si él terminaba 10 ejercicios de hombro, podía hacerle una pregunta personal. Si lograba una rutina de estiramiento completa sin quejarse, ella prometía no contarle el chiste terrible que había preparado. Naturalmente, él se quejaba constantemente. Cambiaste las reglas. Contaste demasiado rápido. Esa repetición no debería contar. Me duele el hombro. A mí me duele la paciencia, respondía Hannah alegremente. Y sin embargo, aquí estamos los dos. Sus discusiones se convirtieron en una función diaria. El personal de la casa que pasaba afuera del cuarto de rehabilitación a menudo se detenía al escuchar voces alzadas adentro. Al principio, temían otra confrontación. En cambio, escuchaban intercambios que parecían imposibles. Me niego. Muy tarde. Ya escribí su nombre en la tabla de participación de hoy. No me importa. Le va a importar cuando la decore con estrellas doradas. Tengo 43 años y estoy actuando como si tuviera 14. Incluso el Dr. Liam Foster notó la diferencia. Los números de la terapia seguían siendo modestos, pero Adrien ya no faltaba a sus citas. Más importante aún, ya no pasaba cada sesión mirando el piso. Discutía, cuestionaba, ponía los ojos en blanco, ocasionalmente sonreía con burla. Esas pequeñas reacciones revelaban algo que la medicina sola jamás podría. Su mente había empezado a regresar a la vida. Una tarde lluviosa, Hannah presentó lo que orgullosamente llamó el campeonato menos impresionante del mundo. El objetivo era simple. Adrien necesitaba trasladarse de forma independiente de su silla de ruedas a una banca de terapia. Si lo lograba, ganaba un punto. Si no lo lograba, ella iba a hacer un baile de victoria vergonzoso para celebrar que al menos lo había intentado. Esta competencia no tiene ningún sentido, dijo Adrien. Exactamente. Él suspiró. Vas a bailar de cualquier forma, ¿verdad? Casi seguro.
Después de varios intentos decididos, sus brazos temblaron con violencia bajo el esfuerzo. A la mitad del traslado, perdió el equilibrio. Antes de que los terapeutas cercanos pudieran reaccionar, Hannah lo estabilizó con una confianza practicada, no con fuerza, no con lástima, simplemente el apoyo suficiente para dejar que él terminara el movimiento por sí mismo. Se acomodó en la banca, respirando con dificultad. «Hiciste trampa», murmuró. «Ayudé. Me tocaste el codo. Salvé tu dignidad. No te lo pedí». «No», respondió ella suavemente. «No tenías que hacerlo». Algo en su respuesta se quedó flotando en el cuarto. Ella nunca lo hacía sentir débil por aceptar ayuda. Trataba la asistencia como algo temporal, no permanente. Mientras se preparaban para salir, Adrien notó la tabla sujetapapeles abierta sobre la mesa de terapia. La mayor parte de la página contenía notas de ejercicios. Cerca del final, sin embargo, Hannah había garabateado una oración dentro de un pequeño cuadro. La meta de hoy no es caminar. La meta de hoy es creer que mañana puede ser diferente. La leyó 2 veces antes de cerrar la tabla en silencio. No la mencionó. Ella tampoco. A la mañana siguiente, Adrien llegó al cuarto de rehabilitación 5 minutos antes. Cuando Hannah entró cargando el desayuno y las notas de terapia, se detuvo sorprendida. «Pensé que odiabas las mañanas». «Las sigo odiando». «¿Entonces por qué estás aquí?» Él miró hacia otro lado antes de responder. «Quería tener lista mi discusión de hoy antes de que llegaras». Ella se rió tan fuerte que casi dejó caer la charola del desayuno de nuevo. Y aunque Adrien de inmediato fingió arrepentirse de haber hablado, la sonrisa tenue que siguió lo delató. Sin darse cuenta, había empezado a esforzarse más. No porque de pronto creyera en la recuperación, sino porque cada sesión con Hannah hacía un poco más difícil rendirse. El primer avance fue tan pequeño que la mayoría de la gente lo habría pasado por alto. El Dr. Liam Foster no. 3 semanas después de que Hannah empezara, Adrien completó toda una sesión matutina de terapia sin pedir detenerse. Sus hombros se mantuvieron más estables durante los traslados. Su fuerza de agarre había aumentado, y por primera vez desde su lesión, apareció una actividad muscular tenue en la parte baja de su espalda durante la estimulación eléctrica. Los números eran modestos. El significado era enorme. Liam revisó los estudios más recientes 2 veces antes de entrar a la oficina de Adrien. «Tu cuerpo está respondiendo». Adrien apenas levantó la vista de los reportes financieros esparcidos sobre su escritorio. «No es suficiente». No respondía en absoluto hace un mes. El silencio se asentó entre ellos. Finalmente, Adrien dijo en voz baja. «No confundas la mejora con la recuperación». Liam entendió el miedo detrás de las palabras. La esperanza se había vuelto peligrosa. Entre más alto esperara a alguien, más lejos podía caer. Esa tarde, Hannah encontró a Adrien inusualmente callado durante la terapia. «¿Sin comentarios sarcásticos hoy?», preguntó mientras ajustaba las bandas de resistencia. «Estoy conservando energía. Para la rehabilitación, para sobrevivir tus discursos motivacionales». Ella jadeó dramáticamente. «¿Yo tengo discursos? De alguna forma conviertes el desayuno en filosofía de vida. Supongo que los hotcakes son profundamente simbólicos. Son hotcakes. Representan la resiliencia. Representan el jarabe». Ella se rió tan fuerte que accidentalmente dejó caer la banda de resistencia. Rebotó hacia arriba y le golpeó levemente en la frente. Se quedó paralizada. Adrien la miró fijamente. Un latido después. Ambos estallaron en carcajadas. Uno de los terapeutas parados cerca sonrió en silencio. Meses antes, ese cuarto había resonado con silencio y frustración. Ahora sonaba vivo. A medida que pasaban las semanas, las mejoras continuaron. Adrien podía mantenerse erguido más tiempo sin agotarse. Los traslados requerían menos asistencia. La parte superior de su cuerpo recuperó fuerza notable. Lo más importante, dejó de ver cada ejercicio como un castigo. En cambio, se acercaba a la terapia como otro problema estratégico por resolver. Hasta empezó a hacer preguntas. ¿Qué músculo trabaja este ejercicio? ¿Por qué estamos cambiando la rutina de hoy? ¿Cuánto falta para aumentar la resistencia? Hannah respondía cada una con paciencia, sin celebrar nunca demasiado pronto, y sin dejar que la decepción se quedara después de los días difíciles. La recuperación no es un camino recto, le recordaba. Es más como yo caminando por un pasillo. Peligroso, impredecible,
casi garantizado a chocar con algo. Una noche, después de terminar una sesión particularmente exigente, Adrien se quedó en el cuarto de rehabilitación mientras Hannah organizaba el equipo. Sin mirarla, preguntó: ¿por qué la rehabilitación? Ella se detuvo. Nadie me había preguntado eso jamás. Te lo estoy preguntando ahora. Ella dobló con cuidado una toalla de terapia antes de responder. Mi papá pasó 2 años aprendiendo a caminar de nuevo después de un accidente de construcción. Adrien se giró hacia ella. Yo tenía 16 años. Todos se enfocaban en si él iba a volver a caminar, sonrió con suavidad. Yo me enfoqué en si él iba a volver a reír. Y lo hizo. Puso otra banda de resistencia en su cajón. Pasó mucho antes de que diera su primer paso. Adrien escuchó sin interrumpir. Me di cuenta de algo, continuó Hannah. Los cuerpos rotos no siempre son la parte más difícil. La esperanza rota sí lo es. El cuarto quedó en silencio. Adrien reconoció la verdad de inmediato, porque había pasado meses protegiéndose exactamente de ese sentimiento. Había aceptado la parálisis más fácilmente que la vulnerabilidad. Más tarde esa noche, sin poder dormir, Adrien se descubrió repasando la conversación. Se dio cuenta de algo incómodo. Sabía sorprendentemente poco sobre Hannah. Sabía que prefería el té al café porque lo derramaba menos. Sabía que tarareaba suavemente mientras organizaba el equipo de terapia. Sabía que se disculpaba con los muebles después de chocar con ellos por accidente. Sabía que cada miembro de la casa sonreía más cada vez que ella entraba a un cuarto. Pero no sabía casi nada sobre la mujer en sí misma. A la mañana siguiente, notó algo más. Ella llegó con la misma sonrisa cálida de siempre. Y sin embargo, debajo de ella descansaba un agotamiento inconfundible. Ojeras oscuras sombreaban sus ojos. Se ajustó rápido las mangas antes de saludarlo. Buenos días. Casi no dormiste. Estoy bien. Él estudió su expresión. Mentiste. Ella rió con ligereza. No sabía que los multimillonarios se especializaban en diagnosticar cansancio. Se especializan en observar a la gente. Ella se ocupó preparando el equipo de terapia. No es nada. Pero Adrien ya había notado la vacilación cada vez que ella se atrapaba a sí misma en el reflejo de las puertas de vidrio. Más tarde, mientras ella hablaba con el Dr. Liam Foster afuera del cuarto, Adrien escuchó sin querer parte de la conversación. Lo siento, dijo Liam con suavidad. No deberías dejar que unos desconocidos te afecten. Estoy tratando de no hacerlo. Están equivocados. Lo sé. Un breve silencio siguió. Después Hannah suspiró. A veces me pregunto si la gente algún día nota algo más allá de mi peso o del hecho de que siempre estoy tropezando conmigo misma. Notan mucho más que eso. Espero que sí, sonrió, aunque su voz sonaba menos segura. Algunos días simplemente lo olvido. Adrien se quedó perfectamente inmóvil dentro del cuarto. Durante semanas, ella había llenado sus días de optimismo, chistes, y una paciencia inquebrantable. Él había asumido que la confianza le venía naturalmente. Ahora entendía. Su humor no era prueba de que la vida hubiera sido fácil. Era la forma en que ella cargaba sus propias cargas sin ponérselas a nadie más. Cuando Hannah regresó, encontró a Adrien esperando junto a las barras de terapia sin que se lo pidieran, sin quejarse. Ella parpadeó, sorprendida. Pensé que la sesión de hoy empezaba en 10 minutos. Así es. Entonces, ¿por qué ya estás aquí? Él estiró la mano hacia las barras paralelas, la determinación reemplazando la vacilación. No me gusta desperdiciar tu tiempo. Las palabras eran simples, y sin embargo, para Hannah, significaron más que otro ejercicio exitoso. Porque por primera vez desde que se habían conocido, Adrien Romano no peleaba contra la rehabilitación simplemente porque alguien lo esperaba de él. Peleaba porque alguien creía que él todavía tenía un futuro. Y poco a poco, él también empezaba a creerlo. Para principios de otoño, el progreso de Adrien se había vuelto imposible de ignorar. Todavía dependía de su silla de ruedas la mayor parte del día, pero ahora podía pararse por breves momentos con apoyo. Su fisioterapeuta hablaba con cautela sobre la posibilidad de volver a caminar. El Dr. Liam Foster se negaba a predecir plazos, y sin embargo, cada nueva evaluación terminaba con un poco más de optimismo que la anterior. La Fundación Romano decidió celebrar su gala benéfica anual con más fanfarria que nunca. El evento reunió a directores de hospitales, líderes empresariales influyentes, celebridades, y donantes internacionales bajo un mismo techo de salón brillante. Oficialmente,
La noche honraba los avances en la medicina de rehabilitación. Extraoficialmente, marcaba la primera aparición pública importante de Adrien Romano desde su accidente. Hannah no tenía ningún deseo de asistir. Prefería los cuartos de terapia a los salones de baile grandiosos, y los zapatos cómodos a los tacones de diseñador. Pero Adrien insistió en que cada miembro de su equipo de rehabilitación fuera reconocido. «Tú perteneces ahí», le dijo. «Yo soy la que carga las bandas de resistencia». «Exactamente». Ella se rió nerviosa. «Probablemente me voy a tropezar con la alfombra roja». «Probablemente. Y aún así me estás invitando». «Ya acepté que los accidentes te siguen a todas partes». Ella puso los ojos en blanco. Elijo creer que eso casi fue un cumplido. Por una vez, lo fue. Ninguno de los dos bromeó después de eso. La noche llegó con cámaras destellando y aplausos interminables. Adrien entró al salón rodeado de ejecutivos y personal de seguridad, su silla de ruedas moviéndose con confianza a través de filas de invitados distinguidos. Aunque se mantuvo sentado, su postura reflejaba la autoridad que había construido tanto un imperio empresarial internacional como una organización criminal escondida, temida en todo el mundo. Cuando Hannah entró varios minutos después, la conversación cambió notablemente. Llevaba un sencillo vestido de noche azul marino que complementaba sus curvas naturales sin intentar esconderlas. Había pasado casi una hora convenciéndose de asistir, solo porque creía que Adrien merecía ver rostros familiares apoyándolo. Aún así, de inmediato se sintió fuera de lugar entre smokines a medida y vestidos glamorosos. Isabella Vance, elegante como siempre, la directora de la fundación, saludaba a los donantes con gracia impecable antes de cruzar deliberadamente el salón hacia Hannah. «Dios mío», dijo Isabella lo suficientemente fuerte para que los invitados cercanos la escucharan. «¿De verdad viniste?» Hannah sonrió educadamente. El señor Romano invitó al personal de rehabilitación. ¡Qué inclusivo! Varios invitados intercambiaron miradas incómodas. Ignorándolos, Isabella continuó. «Asumí que alguien te explicaría el código de vestimenta». Hannah miró su vestido. «Pensé que era apropiado para una recaudación de fondos de hospital». Isabella ladeó la cabeza con una sonrisa practicada. Tal vez para representar a Adrien Romano, su expresión se endureció. No tanto. Las conversaciones a su alrededor se fueron apagando gradualmente. La gente sentía que algo desagradable se estaba desarrollando. «Eres sin duda amable», continuó Isabella. «Pero las apariencias importan», hizo un gesto ligero hacia la multitud. «El señor Romano es uno de los hombres más influyentes del mundo. Merece elegancia, aplomo, refinamiento». Su mirada recorrió despacio a Hannah antes de volver a su rostro. No a alguien recordada por tirar tazas de café y tropezar con los muebles. Algunas risas incómodas escaparon de invitados distantes que deseaban desesperadamente no involucrarse. Cada una cayó como otro moretón. Hannah sintió el calor subiéndole a las mejillas. Por un breve momento, consideró defenderse. En cambio, recordó a cada paciente que alguna vez había confiado en ella sus días más vulnerables. Enderezó los hombros. «Lamento si mi presencia te avergüenza». Isabella sonrió. «Me alivia que entiendas». Hannah simplemente asintió. «Espero que la noche recaude mucho dinero para la fundación». Sin decir otra palabra, se giró en silencio y caminó hacia la salida más cercana. Sin confrontación dramática, sin lágrimas, sin discurso enojado, solo dignidad silenciosa. Desde el otro lado del salón, Adrien había presenciado cada segundo. Estaba hablando con inversionistas cuando notó a Hannah parada sola. Después vio a Isabella acercarse. No podía escuchar cada palabra. No lo necesitaba. Reconoció la expresión de Hannah de inmediato. Era la misma sonrisa valiente que ella usaba cada vez que desconocidos la juzgaban antes de conocerla. Para cuando Hannah llegó al vestíbulo de entrada, Adrien ya había terminado su conversación. Ignorando a los ejecutivos sorprendidos, se dirigió en su silla hacia la salida tan rápido como pudo. Su equipo de seguridad se apuró detrás de él. Afuera, Hannah estaba parada bajo las luces de la noche, tomando respiraciones lentas. Escuchó la silla de ruedas antes de verlo a él. «¿Te fuiste?», ella se giró. «No quería causar problemas». «No lo hiciste», su voz se mantuvo calmada. «Alguien más lo hizo». Ella intentó otra sonrisa. «Son solo palabras». «No», los ojos de Adrien nunca se apartaron de los de ella. Fue crueldad disfrazada de sofisticación. Durante varios segundos largos,
Ninguno de los dos habló. Finalmente, Hannah rió suavemente, aunque la tristeza persistía debajo del sonido. Supongo que Isabella no está del todo equivocada. Soy torpe. No encajo exactamente en galas benéficas glamorosas. ¿Sabes de qué ha estado hablando todo el mundo dentro de ese salón esta noche? Respondió Adrien sin dudar. Ella negó con la cabeza. Me han estado felicitando por luchar por recuperarme, la miró directamente. Ninguno de ellos conoce a la persona que me convenció de que la recuperación valía la pena luchar por ella. Los ojos de Hannah brillaron. Antes de que pudiera responder, las puertas del salón se abrieron de nuevo. Varios miembros de la junta directiva aparecieron, buscando ansiosamente a Adrien. Encontraron algo que ninguno de ellos esperaba. El temido jefe mafioso no estaba enojado por un negocio fallido. No estaba negociando contratos. No estaba protegiendo su reputación. Estaba furioso porque alguien había humillado a la mujer que en silencio había reconstruido su esperanza. Y por primera vez desde su accidente, su enojo se había vuelto profunda e inconfundiblemente personal. A la mañana siguiente, Romano Global Holdings amaneció con rumores. Para el mediodía, se habían convertido en certeza. Cada ejecutivo, miembro de la junta y director de la fundación recibió un aviso urgente exigiendo asistencia inmediata a una reunión especial. Ninguna explicación acompañaba la invitación. Los que conocían bien a Adrien Romano entendieron exactamente lo que eso significaba. Algo importante había pasado. Dentro de la sala de juntas ejecutiva, el silencio se asentó mucho antes de que Adrien llegara. Isabella Vance entró con compostura perfecta, convencida de que la noche anterior simplemente había eliminado una distracción vergonzosa de la vida de Adrien. En su mente, había protegido el nombre romano del ridículo innecesario. Cuando las puertas finalmente se abrieron, todos en el cuarto se pusieron de pie. Adrien rodó hasta la cabecera de la mesa, acompañado solo por el Dr. Liam Foster. Sin asistencia, sin discursos, sin saludos. Puso un solo expediente sobre la mesa pulida. He revisado las grabaciones de seguridad de ayer. Varios ejecutivos intercambiaron miradas inquietas. Isabella se mantuvo calmada. Me alegra escuchar que el evento de la fundación recibió tanta atención cuidadosa. La recibió, la voz de Adrien no llevaba emoción alguna. Igual que tu comportamiento. El cuarto se quedó perfectamente inmóvil. Presionó un botón en el monitor de la sala de juntas. Sin edición dramática ni comentarios, las imágenes de vigilancia repitieron la conversación de Isabella con Hannah exactamente como había pasado. Cada insulto, cada humillación cuidadosamente disfrazada, cada sonrisa con intención de herir. Nadie interrumpió. Cuando la grabación terminó, el silencio se sintió más pesado que antes. Adrien miró despacio a su alrededor, a toda la mesa. Nuestra fundación existe con un solo propósito. Sus ojos se posaron en Isabella. Restaurar la dignidad de la gente que enfrenta los mayores desafíos de la vida. Tú usaste su escenario para destruir la de otra persona. Ella abrió la boca. Estaba protegiendo tu reputación. ¿Mi reputación? Se inclinó ligeramente hacia adelante. La mujer de la que te burlaste ha pasado meses protegiendo algo mucho más valioso. Mi voluntad de vivir. Las palabras golpearon el cuarto con más fuerza de lo que nadie esperaba. Varios miembros de la junta bajaron la mirada. Incluso los que no conocían el viaje emocional de Adrien entendieron que estaban presenciando algo profundamente personal. Isabella intentó una última defensa. Con respeto, Adrien, las apariencias importan. Siempre lo han hecho. Mereces a alguien pulida, alguien sofisticada, alguien digna de estar junto a un hombre de tu posición. Adrien respondió sin levantar la voz. He pasado toda mi vida rodeado de gente pulida, hizo una pausa. Muy pocos poseían amabilidad genuina, su mirada nunca se apartó de la de ella. Hannah Michey choca con las paredes. Derrama café. Se disculpa con los muebles. Una risa suave se escapó de varios ejecutivos antes de desaparecer de inmediato. Pero cada cuarto al que entra se vuelve más amable. Cada paciente cree que el mañana es posible porque ella se niega a dejar de creerlo primero. Cerró el expediente. A partir de este momento, quedas removida como directora de la Fundación Romano. El shock recorrió el cuarto. Con efecto inmediato. La confianza de Isabella finalmente se resquebrajó. No puedes despedir años de mi trabajo por una cuidadora. No, respondió Adrien con calma. Te estoy despidiendo porque olvidaste el propósito de la fundación que se te confió liderar.
El personal de seguridad se adelantó en silencio. Sin otro argumento, Isabella juntó sus pertenencias y salió del cuarto. Nadie habló hasta que las puertas se cerraron detrás de ella. Entonces Adrien miró hacia los miembros restantes de la junta. Si alguien aquí cree que la compasión debilita el liderazgo, es libre de renunciar hoy. Nadie se movió. La reunión terminó minutos después, y sin embargo Adrien se descubrió pensando solo en una persona, Hannah. Esperaba encontrarla preparando la terapia de la tarde. En cambio, el doctor Liam Foster se acercó a él afuera del cuarto de rehabilitación, cargando un sobresellado. Me pidió que te diera esto. Adrien frunció el ceño. ¿Qué es? Creo que deberías leerlo tú mismo. Abrió el sobre. La primera línea le apretó algo en el pecho. Carta de renuncia. Leyó cada palabra en silencio. Hannah le agradecía por confiar en ella. Expresaba gratitud por la oportunidad de presenciar su recuperación. Se disculpaba si su presencia alguna vez había complicado su imagen pública. Insistía en que su progreso ya no dependía de ella. Creía que otra cuidadora podía guiarlo el resto del camino. Al final, había escrito una última oración. Mereces un futuro sin alguien constantemente causando desastres accidentales a tu alrededor. Adrien miró la página durante varios largos momentos. Después la dobló con cuidado, una vez, 2 veces, antes de volver a ponerla en el sobre. Rodó a través de la mansión hasta que encontró a Hannah empacando manuales de terapia en una caja de almacenamiento. Ella levantó la vista con una sonrisa insegura. Esperaba que Liam te explicara. Lo hizo. Levantó el sobre. No la voy a firmar. Ella parpadeó. Ni siquiera has leído las razones. Las leí todas, hizo una pausa. Están equivocadas. Ella bajó la mirada. Después de anoche, todos vieron exactamente lo que Isabella quería decir. No pertenezco a tu mundo. Perteneces exactamente donde has estado desde el día que llegaste. Ella negó con la cabeza. Me estoy convirtiendo en una distracción. No. Te convertiste en la razón por la que dejé de rendirme. Las palabras quedaron flotando en silencio entre ellos. Hannah sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero rápidamente miró hacia otro lado. No me debes tu futuro. Lo sé, respondió Adrien. Lo estoy eligiendo. Por primera vez desde su accidente, el temido jefe mafioso se encontró luchando por expresar algo que las negociaciones de negocios jamás le habían exigido. Gratitud, confianza, necesidad. Tomó una respiración lenta. Cuando 6 expertos fallaron, tú te quedaste. Cuando me negué a la terapia, regresaste a la mañana siguiente. Cuando creí que mi vida había terminado, tú nunca discutiste. Simplemente actuaste como si el mañana todavía existiera. Extendió la carta de renuncia hacia ella. Después, deliberadamente, la rasgó limpiamente por la mitad. Y de nuevo. Los pedazos se deslizaron en silencio hacia el bote de basura cercano. Listo, su voz se suavizó. Problema resuelto. Hannah no pudo contener la risa que se le escapó a través de las lágrimas. Sabes que así no funciona el papeleo. No, finalmente sonrió. Pero así funciona la esperanza. Por primera vez, ninguno de los dos apartó la mirada. Ninguno se dio cuenta de que ya habían cruzado la línea invisible entre paciente y cuidadora. No a través de declaraciones dramáticas, no a través de promesas imposibles, sino a través de innumerables días ordinarios en los que 2 corazones heridos habían empezado en silencio a salvarse el uno al otro. El invierno llegó en silencio, cargando consigo un ritmo que nadie dentro de la propiedad romano habría creído posible apenas unos meses antes. La rehabilitación ya no era algo que Adrien soportaba. Se había convertido en parte de su vida. Cada mañana empezaba de la misma forma. Hannah llegaba cargando el desayuno en una mano y una tabla sujetapapeles en la otra. Casi todas las mañanas, casi se le caía uno de los dos. Un día particularmente memorable, logró salvar la charola, perder el equilibrio, girar en un círculo torpe, y de alguna forma terminar sentada en el tapete de rehabilitación con una expresión de confusión total. Adrien observó toda la actuación. He estado analizando esa técnica, dijo con perfecta seriedad. Concluí que la gravedad te tiene demasiado cariño. Prefiero pensar que la gravedad está emocionalmente apegada a mí, se rió ella. Los guardias de seguridad afuera del cuarto sonreían para sus adentros. Meses atrás, habían temido cada sesión de terapia. Ahora competían en silencio por adivinar cuál de los accidentes inofensivos de Hannah iba a pasar después.
Incluso Adrien había empezado a esperarlos. No porque disfrutara verla avergonzada, sino porque cada momento torpe le recordaba que la perfección nunca había sido la razón por la que ella cambió su vida. Ella simplemente se negaba a dejar de presentarse. A medida que la fuerza de Adrien regresaba, la terapia se volvió cada vez más exigente. Los ejercicios de pie duraban más. Los ejercicios de carga de peso se volvían más desafiantes. Sus piernas, que alguna vez casi no respondían en absoluto, poco a poco recordaban movimientos que habían olvidado. El progreso seguía siendo dolorosamente lento. Algunas mañanas traían mejoría. Otras traían frustración. En los días difíciles, el temperamento de Adrien ocasionalmente resurgía. Una tarde, sus rodillas cedieron a la mitad de un ejercicio de pie. Antes de que Hannah pudiera estabilizarlo, se dejó caer de vuelta en la silla con enojo visible. Esto no tiene sentido. Sí lo tiene. Llevo meses haciendo esto. Sí. Y sigo contando segundos en vez de pasos. Ella se arrodilló hasta quedar a su nivel. ¿Recuerdas tu primera sesión de terapia? Recuerdo negarme a participar. También no podías trasladarte a la banca sin casi agotarte por completo. Él se quedó en silencio. Hoy te paraste casi 90 segundos. 90 segundos no es caminar. No, sonrió ella con suavidad. Pero 90 segundos antes era imposible. Él miró hacia otro lado. Odio necesitar ayuda. Lo sé. Odio sentirme débil. Lo sé. Odio decepcionar a todos. Esta vez, Hannah respondió de inmediato. No lo estás haciendo. Ella metió la mano en su bolsa de terapia y sacó algo inesperado. Un pequeño cuaderno. Sus páginas estaban desgastadas por el uso constante. Nunca te he mostrado esto. Adrien lo aceptó con curiosidad. Cada página contenía notas escritas a mano, no gráficas médicas, no horarios de tratamiento. Victorias. Día 3, Adrien aceptó terminar el desayuno. Día 8, primera risa genuina. Día 15, completó cada ejercicio sin salir del cuarto. Día 24, hizo su primera pregunta de rehabilitación. Día 41, sonrió a su ama de llaves. Día 56, animó a otro paciente durante una evaluación hospitalaria. Las entradas continuaban por meses. Algunas describían logros físicos. Muchas no. Adrien pasó despacio otra página. Día 97. Dejó de llamarse a sí mismo roto. Se le tensó la garganta. No recuerdo haber dicho eso. Dejaste de decirlo, sonrió ella. Eso importó más. Cerró el cuaderno con cuidado. Has estado registrando todo esto. Me prometí a mí misma que iba a recordar cada victoria, especialmente las que tú no podías ver. Durante varios momentos, ninguno habló. Afuera, la nieve caía en silencio más allá de las ventanas altas. Adentro, algo más pesado que el silencio se asentó entre ellos. Gratitud. Unas semanas después, el Dr. Liam Foster ajustó el plan de rehabilitación de Adrien por última vez. La siguiente fase no va a ser fácil, le advirtió, y probablemente va a ser la más difícil hasta ahora. Adrien asintió. ¿Cuándo empezamos? Liam sonrió. Esa es la primera vez que me lo preguntas. La etapa final se enfocaba en pararse de forma independiente y caminar con asistencia. Las barras paralelas se convirtieron en el campo de batalla diario de Adrien. Cada intento exigía una concentración enorme. Cada paso requería músculos que habían pasado meses reaprendiendo su propósito. Hannah permanecía junto a él cada vez, nunca jalando, nunca arrastrando, solo lo suficientemente cerca para atraparlo si era necesario. Una mañana fría, después de casi 4 meses de terapia implacable, Adrien envolvió ambas manos alrededor de las barras paralelas. Su respiración se hizo más lenta. El cuarto cayó en un silencio total. El personal de la casa se reunió en silencio afuera de la puerta. Incluso el personal de seguridad detuvo sus rondas. Todos sentían que algo importante estaba pasando. ¿Listo? Preguntó Hannah con suavidad. No, se rió. Yo tampoco. Esa pequeña risa alivió la tensión. Entonces él empujó hacia arriba. Los brazos le temblaron. Las piernas le temblaron con violencia debajo de él. El dolor le cruzó el rostro. Por un segundo aterrador, pareció que iba a colapsar. Pero no lo hizo. En cambio, se puso de pie. No por segundos. Por casi un minuto entero. Nadie habló. El Dr. Liam Foster discretamente se limpió la humedad de la esquina de un ojo.
Las propias manos de Hannah temblaban, aunque nunca se acercó a Adrien. Sabía que él quería que esto le perteneciera solo a él. Finalmente, Adrien susurró. Creo que mis piernas recuerdan. ¿Lo hacen? La voz de Hannah se quebró. Han estado tratando de decírtelo durante meses. Varios días después llegó el momento que ninguna gráfica médica podría haber predicho. Sostenido solo por un bastón y con Hannah caminando a su lado, Adrien se preparó para dejar las barras paralelas por primera vez. Un paso, después otro, lento, inestable, doloroso, y sin embargo innegablemente real. Todo el equipo de rehabilitación observaba en absoluto silencio. A la mitad del cuarto, Adrien se detuvo. Todos asumieron que necesitaba descansar. En cambio, despacio se giró lejos del terapeuta que esperaba adelante, lejos del doctor Foster, lejos del aplauso que ya empezaba detrás de él. Miró solo a Hannah. Ella estaba parada varios metros más allá, con los ojos llenándose de lágrimas. Sin decir una palabra, Adrien cambió de dirección. Cada paso exigía cada gramo de determinación que poseía. Sus piernas temblaban. Su respiración se volvió entrecortada. Aún así, continuó hacia ella. Solo hacia ella. Cuando finalmente llegó a su lado, ninguno de los dos habló de inmediato. Hannah instintivamente estiró la mano, temiendo que él perdiera el equilibrio. En cambio, Adrien tomó ambas manos de ella con suavidad. Pensé, dijo en voz baja, luchando por mantener firme tanto su voz como su respiración, que mis primeros pasos deberían llevarme hacia la persona que nunca dejó de creer que los iba a dar. Las lágrimas se deslizaron libremente por las mejillas de Hannah. Tú hiciste esto. Él negó con la cabeza. No, tú me enseñaste algo mucho más importante. Ella susurró. ¿Qué? Adrien sonrió. Una sonrisa que nadie dentro de la propiedad Romano jamás olvidaría. Caminar no fue el milagro. Querer vivir de nuevo, sí lo fue. El cuarto estalló en aplausos. Y sin embargo, ninguno de los dos lo notó. Por primera vez desde que el destino los había unido, la silla de ruedas que alguna vez había simbolizado la desesperación se quedó en silencio detrás de ellos. Y frente a ellos, un futuro completamente nuevo acababa de dar sus primeros pasos. 8 meses después, muy poco dentro de la propiedad Romano se veía igual. Los pasillos ya no resonaban con conversaciones susurradas. Los empleados se reían abiertamente durante sus almuerzos. Flores frescas aparecían en ventanas que habían permanecido vacías durante años. Incluso los guardias de seguridad, alguna vez famosos por sus expresiones intimidantes, de alguna forma habían desarrollado el hábito de sonreír cada vez que Hannah pasaba caminando. Nadie preguntaba por qué. Ella había cambiado el ambiente mucho antes de que Adrien diera su primer paso. Adrien Romano había regresado al trabajo. Oficialmente, era de nuevo el director ejecutivo dominante de Romano Global Holdings, viajando entre salas de juntas, conferencias internacionales y negociaciones corporativas con la misma mente estratégica brillante que había construido su imperio. Extraoficialmente, también había retomado el liderazgo silencioso de la poderosa organización mafiosa que dependía de su juicio. El imperio criminal seguía temiendo sus decisiones. El mundo de los negocios seguía respetando su inteligencia. Ninguno de los dos mundos sabía que la batalla más grande que jamás había ganado había ocurrido dentro de un cuarto de rehabilitación. Ahora caminaba con confianza. No perfectamente. Las reuniones largas ocasionalmente le dejaban rigidez en la espalda, y los días difíciles le recordaban que la recuperación era un viaje continuo en lugar de un destino terminado. Pero cada paso que daba llevaba consigo algo imposible de medir, esperanza. Un lunes por la mañana, Adrien entró al comedor ejecutivo cargando su propio desayuno. Todo el personal se quedó paralizado. Meses atrás, le llevaban cada comida directamente a su oficina porque él rechazaba las interrupciones. Ahora simplemente se sentó cerca de la ventana. 5 minutos después, Hannah entró apresurada cargando su cuaderno de terapia. Ya no era su cuidadora de tiempo completo. Oficialmente, servía como su consultora de rehabilitación, visitándolo varias mañanas a la semana para monitorear su plan de recuperación a largo plazo. Extraoficialmente, seguía preocupándose por él constantemente. «Te saltaste tu rutina de estiramiento ayer», dijo antes de siquiera sentarse. Adrien pareció genuinamente sorprendido. «Buenos días a ti también. Y trabajaste hasta casi la medianoche. Tenía reuniones. Tenías excusas». Un ejecutivo escondió en silencio una sonrisa detrás de su taza de café. Otro susurró, «Ya empezamos». Hannah cruzó los brazos.
¿Comiste? Eventualmente. Define eventualmente. Hubo comida, probablemente hubo café, suspiró dramáticamente. Eres imposible. Y sin embargo, respondió Adrien con la calma confianza de un hombre que sabía exactamente cómo iba a terminar esta conversación. ¿Sigues aquí? Ella puso los ojos en blanco. Me pregunto por qué, cada día. Antes de que pudiera continuar, su manga rozó una cuchara. Cayó al piso con un estruendo. Toda la mesa se giró hacia ella. Hannah cerró los ojos. Ahí es donde los muebles planean estas cosas. El cuarto estalló en risas cálidas. Adrien se agachó, recogió la cuchara antes de que nadie más se moviera, y se la devolvió. Meses atrás, ella había sido la que constantemente lo ayudaba a él. Ahora, el gesto venía naturalmente en la dirección contraria. Nadie lo mencionó. Nadie necesitaba hacerlo. Esa tarde, varios empleados de mucho tiempo observaron a Adrien y a Hannah caminando juntos por los jardines de la propiedad. Su ritmo era lento. A veces hablaban. A veces simplemente disfrutaban el silencio. Un contador más joven sonrió. Entonces, ¿quién salvó realmente a quién? La pregunta viajó más lejos de lo que había pretendido. Adrien la escuchó. Se detuvo y miró hacia el grupo. Por un breve momento, todos esperaron otro chiste seco. En cambio, Adrien respondió con completa sinceridad. Pensé que había contratado a alguien para ayudarme a caminar. Sus ojos encontraron a Hannah. Una sonrisa gentil suavizó la fuerza que alguna vez había intimidado a salas de juntas enteras. En cambio, ella me enseñó cómo volver a vivir. El silencio siguió. No el silencio pesado que alguna vez había llenado la mansión. Este era pacífico. Hannah bajó la cabeza, avergonzada por la atención. Lo hace sonar como si hubiera hecho milagros. Adrien se rió entre dientes. Los hiciste. Te tiré agua encima. Lo hiciste. Choqué con al menos 4 puertas. Más cerca de 7. Se me cayeron tus gráficas médicas. Te disculpaste con las gráficas. Ella se rió. Todavía creo que se lo merecían. Yo también. Sus miradas se encontraron. No hacía falta decir nada dramático. El amor lento y silencioso que había crecido a través de la paciencia, la confianza, la risa, y la sanación ya había hablado por ellos. Nunca había comenzado con grandes declaraciones. Comenzó con una mujer lo suficientemente valiente para quedarse después de cometer el error más vergonzoso de su carrera. Y con un hombre lo suficientemente valiente para reír cuando todos esperaban ira. La gente a menudo busca milagros en lugares extraordinarios. En realidad, los milagros a veces llegan usando zapatos cómodos, cargando notas de terapia, y chocando por accidente contra los marcos de las puertas. A veces aparecen disfrazados de pacientes. A veces de amabilidad. A veces de una persona que se niega a dejar que alguien más se rinda, porque los milagros más grandes rara vez se tratan de levantarse después de una caída devastadora. Se tratan de creer que la vida todavía vale la pena vivirse, mucho antes de que se dé el primer paso. Para Adrien Romano y Hannah Michei, la recuperación nunca fue simplemente la historia de un hombre aprendiendo a caminar de nuevo. Fue la historia de 2 corazones heridos descubriendo que la sanación se vuelve posible en el momento en que alguien elige